Buenas noches, una nueva emisión de Canal del Sistema. Algunos oyentes del exterior me piden que abra una cuenta en esos medios armados para donaciones. Abrí en Patreon, pero para cobrar debo hacer una en PayPal. Lo intenté, pero no lo logré por dos cosas. Me piden un código de 6 dígitos que envían al celular, pero llega uno de 5. Reitero 2 veces el pedido y vuelven a enviar un código de 5. El otro tema es que no me aceptan la cuenta para depositar las donaciones. Salen con algo extraño y me sugirieron que la vincule con una en Estados Unidos. Posiblemente yo no lo sepa hacer. Intenté por lo menos. Por otro lado, retiro el cartel con los datos de la cuenta bancaria. Hace 3 meses que colaboraron las mismas 4 personas que ya deben tener registrados los datos. 2 lo hacen por transferencia bancaria, una por Mercado Pago y el restante personalmente. Por lo tanto, no tiene sentido seguir publicándolo. Bueno, vamos a empezar con ese encuentro de mujeres, pero de otra pata de esto. Se ha publicado en Código Baires. El fin de semana pasada se desarrolló en La Plata el Encuentro Nacional de Mujeres, al que el gobierno colaboró con ingentes sumas de dinero para su organización, sumas que deberían haberlas descontado de los aportes que provienen de las ONG del exterior, conectados con la élite que dirige el nuevo orden mundial. Pero bueno, las porreadas no permiten eso. Dentro de esos aportes están los efectivos destinados a la seguridad. Uno de los efectos colaterales del Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata lo sufren las cientos de efectivos policiales afectadas a brindar seguridad. Según la denuncia del Círculo de Profesionales de la Seguridad, pasaron la noche hacinadas, durmiendo en cartones y abrazadas entre ellas mismas para apaciguar el frío. Los van a sacar a la calle y los tienen hace 1 día y medio así apostadas en diferentes galpones y lugares. Están tiradas en el piso. Pasaron toda la madrugada mojada. Están alojadas en la alcaldía del servicio penitenciario sin colchones, sin nada, con cartones en el piso. Las quieren sacar con la lluvia sin proveerle un piloto, denunció la fuente del Círculo. Incluso una mujer que pidió explícita reserva de identidad explicó: las chicas la pasaron muy mal porque no había lugar en ningún lado, durmieron sobre cartones, usaban de almohada los bolsos, una compañera encima de otra y todas abrazadas para no tener frío. Estas cosas me parten el alma por las compañeras. Estamos en el medio de la nada, cerca del bosque, estamos regaladas, sin baño, sin agua caliente, ni resguardo de la lluvia. Asimismo, desde el Círculo deslizaron que no le dan agua ni comer a los efectivos y que sufrieron amenazas y difundían en las redes sociales el estado en que pasaron la noche previa al comienzo del operativo. A quien deberían hacerle sumarios administrativos es al ministro Cristian Ritondo, al jefe de policía Perroni y a la gobernadora María Eugenia Vidal, que tanto insiste con cuidar a quienes no cuidan. Veamos las fotos, cómo dormían estas mujeres policías. Por otro lado, llama la atención que a diferencia de los demás encuentros, no hubo incidentes. Esto pone en evidencia que las órdenes se reciben desde el exterior. Las ONG que financian están vinculados con lo que se conoce en Estados Unidos como el Pantano, sector político que apoya a los Fernández. Sabían perfectamente que todas las culpas de los disturbios iban a ser achacadas a ellos. Sirve como una muestra más de la forma que se muere el enemigo y de la que no se espera. Hay que hablar un ratito de lo que pasó en Ecuador. Lo de Ecuador suena a un globo de ensayo para medir reacciones y forma de moverse de los diversos protagonistas. Digo esto porque el sistema global quiere apoderarse definitivamente de América Latina, y esto que voy a decir no quiero que se confunda con aquello de creernos el ombligo del mundo.
Pero es evidente que la llave del continente es Argentina. Vamos a explicar el motivo. Es el único país del mundo que puede soportar un bloqueo. Esto significa ni más ni menos que podría convertirse en el polo de resistencia continental. De hecho, hace 200 años, y esto lo hace notar Kissinger en su famoso discurso de Costa de Marfil en 1985, cuando España organiza la recuperación de sus colonias, el único gobierno que no fue recuperado fue el de Buenos Aires, y de aquí salieron tropas que combatieron en todo el continente. Esto lo dice Kissinger. El hecho de poder bancarse un bloqueo no es solo por el tamaño y tipo de territorio, sino por la educación. Durante más de un siglo, nuestras universidades gratuitas graduaron miles de profesionales en toda Latinoamérica y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Por la imprevisibilidad de los argentinos le hemos causado más de un dolor de cabeza al sistema global en los más de 200 años de vida como nación, cuyo último eslabón fue la Guerra de Malvinas en 1982. Ahora bien, en Ecuador se pone sobre el tapete la cuestión territorial, los disturbios con el gobierno de Quito, que si bien es la capital, no es la ciudad más importante. En Guayaquil no se produjeron disturbios. Lo he dicho hace unos meses, que una de las ambiciones de la élite global es secesionar la ciudad portuaria. ¿Qué mejor que esta situación para medir estados de ánimo de la población? Otra situación que se da en Ecuador es la importancia del número de la población aborigen, que curiosamente ha tomado un protagonismo fundamental en el conflicto. Un tercer punto a tener en cuenta es que la economía está dolarizada y hoy comienza a ser cuestionada esa situación. Llevemos esto a lo que vengo sosteniendo hace una gran cantidad de programas: la secesión territorial, el problema aborigen y que la situación económica argentina va a ser utilizada para un recambio del sistema global. Y como vengo sosteniendo que el sistema se maneja siempre de la misma forma, escuchamos a todo lo que defiende la institucionalidad y remite la situación a una agresión del gobierno de Maduro, que puede ser cierto o no, ya no importa. En los 70 la facilidad de Cuba, eso se agotó, entonces llegó el relevo de la mano del tradicional ariete del sistema, Fidel Castro, que fue quien armó el famoso Foro de San Pablo y quien trajo a Chávez y a Maduro al poder. Regresando a la realidad ecuatoriana, miles de indígenas llegados de todo el país avanzaron hacia la presidencia de la República comandados por la tribu guerrera Iguias. Luchas feroces en las calles de la capital, algo nunca visto antes. Avanzan sin miedo a las bombas, parecen inmunes a los gases, es increíble. Portan sus trajes guerreros y pinturas en la cara. Tumban barricadas de acero con sus brazos. Hemos visto cómo levantaban un policía y lo lanzaron por los aires. Algo parecido a esto cronicamos desde Venezuela cuando tribus aborígenes se levantaron contra la ocupación de la cuenca del Orinoco. El presidente Lenín Moreno, en una gran muestra de debilidad, dejó sin efecto el decreto que provocó los incidentes. Bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con el mismo, pero si a ese nivel no se miden las consecuencias, estamos hablando de complicidad. Si cuando firmó no sabía que venía, pasos cómplices, muchacho. Los grandes triunfadores fueron los aborígenes, que según el censo del 2010 alcanzaban a 1.018.176, es decir, el 7% de la población. En nuestro país ascienden a 650.000. ¿Entienden de qué estamos hablando? Al sistema global le quedó muy claro por dónde atacar a estos países. Como la Argentina es un país muy especial, el próximo gobierno, tal como hizo en el pasado, en lugar de integrarlos y que haya 700.000 aborígenes menos y 700.000 ciudadanos más, va a potenciar esa división para generar más grietas a las que ya crearon durante años. Y en nuestro país todos aportan su granito de arena. La Cancillería reconoció hace unos días
formalmente la abogada Elisa Trota Gamus como la embajadora de Venezuela ante el gobierno argentino durante un acto en el que el ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, Jorge Pauri, recibió las cartas credenciales a representantes del país del presidente encargado Juan Guaidó. Se puede ser tan forro. ¿Quién eligió a Guaidó como presidente? ¿Qué legitimidad tiene? ¿La de Trump? Es otra de las tantas piedras en el camino que deja Macri, porque dentro de 2 meses eso es anulado por los Fernández y el mundo confirma que la Argentina es un péndulo sin políticas de Estado. Yo quiero hablar, siguiendo todo esto, de nuestro rol en Latinoamérica. Cuando manifesté hace unos minutos que Argentina es la llave de Latinoamérica, no me equivoqué. Nuestro país, poco poblado y con la planicie de riego natural más grande del planeta, podía generar alimentos para todo el continente desde México hacia el sur. Hago esta reflexión, pues si estuviésemos gobernados por un elenco que defienda los intereses nacionales, se hubiese puesto al hombro a Venezuela, condicionando a Maduro de la forma que posiblemente ya no estaría en el poder. Un gobierno local independiente hubiese hecho país en el país caribeño con los alimentos necesarios para evitar la tragedia de la que no se habla y decirle a Estados Unidos: acá se entra con alimentos, no con prepotencia, y a los rusos y chinos vayan a rapiñar a otro lado. Muchos dirán que exagero. Les cuento acerca de la doctrina Drago en 1902. En ese año, el Reino Unido, Alemania e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela en respuesta a la gran deuda externa de ese país que de recién llegado presidente Cipriano Castro se negaba a pagar. Estados Unidos renunció a ejecutar la doctrina Monroe, que establece que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación latinoamericana con la finalidad de cobrar una deuda financiera. Estados Unidos renunció a eso. Entonces dio vía libre a las potencias europeas. A raíz de eso, Luis María Drago, el canciller de un país respetado y líder de la región, establece que ningún poder extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana a los fines de hacer efectivo el cobro de una deuda. Ante esta manifestación, Estados Unidos acusó el golpe, aplicó la doctrina Monroe y los ocupantes europeos se retiraron de sus posiciones. Henry Kissinger es una de las personas más respetadas en el círculo del nuevo orden mundial. Cuando dijo lo que dijo de la Argentina en 1985 Costa de Marfil, lo que hizo fue marcar un derrotero que como siempre nosotros ignoramos. Esto que comenté recién de Canciller Drago lo dice Kissinger en Costa de Marfil. Y recuerden sus últimas palabras. Como ven, este país ha sido un permanente obstáculo en el mundo a lo largo de la historia. Nosotros creemos que la situación está controlada, pero debemos asegurarnos. ¿La Argentina acepta su papel como exportadora de materias primas o procederemos a su subbalcanización? Esta es la única realidad, señores. Todo lo demás, jueguito para la tribuna. Para saber lo que realmente está aconteciendo en Venezuela, tiene que ingresar al país una comisión de todos los países latinoamericanos con cargamentos de comida y medicamentos, sin animosidad alguna y total prescindencia política, y corroborar que lo que se está denunciando como un genocidio y hambruna, que la muerte en los hospitales, es cierto. Si el régimen gobernante impide la visita, quedará en evidencia y el conjunto de los países determinará el rumbo a seguir, pero bajo ningún punto de vista podemos permitir que las potencias hegemónicas entren a rapiñar. Esto se va a lograr el día que nos saquemos de encima gobernantes como Macri y los Fernández. En la Argentina y sus similares de todos los países del continente, porque todos están gobernando por Macri y los Fernández. Ese es nuestro legado, por eso existe ese país. Mientras no nos demos cuenta, seremos lo que ellos quieren que seamos, sus esclavos.
Ahora quiero hablar de la herencia Macri. En un plazo de entre 5 y 10 años, el pueblo argentino tomará conciencia qué significó Mauricio Macri para nuestro país. En ese momento se percatarán que hemos estado ante la presencia del peor gobierno desde la caída de Rosas. Algunos dirán que exagero, está el proceso de los desaparecidos. Coloquen el número de desaparecidos que quieran. Con el hambre en la infancia han causado daños irreversibles a millones de niños, de lo que esta sociedad se va a tener que hacer cargo, mientras él seguramente estará disfrutando de todo lo que robó toda su vida en algún país europeo. En menos de 4 años ha cambiado los hábitos de los argentinos, y no lo ha hecho por colonización cultural, sino por el bolsillo y el estómago. Pero para ser el peor de la historia, tiene que además que dejar la peor herencia posible. Y no deja solo cuentas impagables, o que se pagan con el hambre, la salud y la educación de la gente. Deja también un relevo que compite con él, el segundo peor de la historia, porque ya lo conocemos, porque son los responsables que Macri haya llegado al poder. Son los que restauraron la grieta que estaba siendo cerrada, los que nos van a llevar al comunismo a la Argentina, tal como lo pretende el nuevo orden mundial. Nos hicieron el paquete completo, y para regalo a un pueblo que se lo merece. El mundo mira atónito cómo la Argentina encuentra su salida en la restauración del Foro de San Pablo. No hay cordero de corral más dócil que el argentino. Hoy son próceres lo que ayer fueron villanos. Increíble ver para creer. Para ser justos, no podemos obviar que esto ha sido posible por la actitud tomada por la justicia, integrada por abogados, que integran colegios que jamás han denunciado en forma categórica esta actitud. Es de esperar, teniendo en cuenta que desde 1983 los 8 presidentes, incluyendo el próximo, son de esa profesión. 7 de los 8 son de esa profesión. Y ninguno se hizo cargo. No solo eso, son grandes vendedores de agua bendita. Hoy más que nunca hay que mirar al cielo, no por una cuestión religiosa, sino porque dependemos de que algo fortuito acontezca en nuestro país o en otro lugar del planeta que repercuta entre los argentinos y los lleve a la fuerza a tomar una determinación distinta. Hasta ese momento estaremos, como dijo Einstein, haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Hace tiempo que estamos sosteniendo que este es un país en descomposición. En un país que se desintegra como el nuestro acontecen hechos inéditos en otros lugares del planeta, y encima tapados por la prensa hegemónica del sistema. Varios vehículos del ejército argentino fueron dañados tras recibir impactos de piedras y otros objetos contundentes cuando la formación de Ferrocarril Belgrano Cargas, que los trasladaba desde el norte del país hacia la provincia de Córdoba, fue agredida a la altura de San Miguel de Tucumán. Se trata de 150 rodados pertenecientes a la 4ª Brigada Aerotransportada que regresaban a bordo de 21 vagones, 15 portacontenedores y 6 cubiertos, a sus unidades de origen tras participar durante 3 semanas del ejercicio Vicuña en el horizonte de las provincias de Salta y Jujuy. El incidente se produjo este lunes pasado, alrededor de las 15:30, al llegar a la estación Tucumán. Precisamente el tren se detuvo a un costado de la infraestructura de vía del ramal central entre Trafiviejo y la capital tucumana, por tarea de alistamiento y cambio de tracción. Fue entonces cuando le lanzaron piedras y causaron la rotura de vidrios de camiones y grúas. Vean las fotos. Estamos en esta descomposición, es una vergüenza total. Vean a lo que estamos llegando. Yo esto no lo vi en la época de Martínez Dios, ni en las 2 etapas de Cavallo. Ya es demasiado desvergonzado.
que lo leí hace unos días y que hizo un artículo tremendamente esclarecedor respecto a quiénes son los ganadores. ¿Cómo anda, Fede? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? Encantado, gracias por la invitación. Contame cuánto están ganando los bancos con todo este... Dale, te cuento un poco. En las últimas semanas, sobre todo desde mediados de agosto, empezó a haber una nueva inversión de moda en la City para los bancos y para los fondos comunes de inversión que se llaman pases a 24 horas. Pases a 24 horas. Exactamente. Es un instrumento que compite contra las LELIQ. Los bancos básicamente le prestan plata al Banco Central, pero a diferencia de las LELIQ, cobran la inversión en 24 horas. O sea, el otro día le prestan hoy y mañana tienen de vuelta su inversión. O sea, el mismo capital que pusieron, más un puchito por el interés. ¿Cuál es la diferencia con las LELIQ? Que tienen que esperar durante toda una semana para poder recuperar la inversión. ¿Y por qué hacen los pases de 24 horas? ¿Qué tienen ¿Por miedo? qué hacen los pases a 24 horas? Justamente porque entre los banqueros está la duda, está el miedo de que las LELIQ sean encajadas. ¿Qué significa esto? O en realidad sean canjeadas por un bono a largo plazo. Entonces, lo que les permite de los pases a 24 horas es tener mayor control sobre la liquidez, sobre su dinero disponible. ¿Qué significa? Que si se adelantan, o sea, si reciben información por adelantado de que el Banco Central efectivamente va a canjear o va, digamos, poner un bono a largo plazo sobre los pasivos monetarios, tienen la capacidad en 24 horas de recuperar su liquidez. En cambio, esperar toda una semana con las LELIQ para recuperarla es mucho más peligroso. ¿Te das cuenta, no? Le prestan al Banco Central y en 24 horas tienen el capital más los intereses. En un día, 24 horas. Tengo una pregunta, Federico. ¿Hay una persona física, un jubilado, puede poner su guita ahí, puede hacer los pases de 24 horas? Estas inversiones son puntualmente para los bancos y para los fondos comunes de inversión. Y déjame darte dos datos duros que muestran un poco el desequilibrio que se está acumulando con esta nueva inversión de moda. Principalmente entre el 9 de agosto y el 30 de septiembre lo que se vio es que las inversiones en pases a 24 horas subieron 40 veces. O sea, pasaron de 5.000 millones de pesos a 224.000 millones de pesos. Y en septiembre hubo días donde los bancos y los fondos comunes de inversión llegaron a ganar 400 millones de pesos por día. 400 millones de pesos por día. Exactamente. Creo que eso te da una idea del desequilibrio que hoy tiene el mercado monetario y el mercado financiero en la Argentina. Si querés sumarle datos, cuando proyectás las ganancias que están teniendo los bancos por las LELIQ y por los pases a 24 horas, el número es exorbitante, son 15.000 millones de dólares. Esto es proyectando obviamente con esta tasa de interés y este tipo de cambio durante un año, pero date una idea de la falta de proporción de lo que está ganando el sistema financiero respecto de lo que pasa en la economía real. Hoy esos 15.000 millones de dólares que se llevarían los bancos por cobrar intereses de LELIQ y de pases es el equivalente a todo un año de superávit comercial de la Argentina. O te lo pongo en otros números, es el equivalente a lo que va a exportar Vaca Muerta si llegan las inversiones en un escenario optimista en 2023. Fede, muchas gracias. Y para completarlo, esto ya es de mal paridos. El gobierno vuelve a utilizar el dinero de los jubilados para financiarse el año electoral. Además justificó que por las condiciones imperantes del mercado resultaba conveniente desafectar el saldo de 500 millones de dólares de ampliación de letras del Tesoro para colocar en el mercado financiero. Por eso terminan endeudándose con el ANSES. Creen que los jubilados son los opositores al gobierno. Y fíjate lo que están haciendo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy el boletín oficial dice disponer la emisión de letras del Tesoro en pesos. Ahora son 12.000 millones de pesos. 12.000 millones de pesos le están choreando hoy 12.000 millones de pesos a los jubilados. ¿Qué crees que hacen con esa plata? ¿Qué pensás que están haciendo con los 12.000 millones de pesos? Hay más, ¿eh? Hay más. Hay más. Pero ya te voy a mostrar qué más. Con los jubilados. Hay jubilados que no están morfando, presidente. ¿No sería bueno esa plata volcarla a los jubilados? ¿Una vez? Una vez, presidente, nada más. Veamos qué hicieron con los dólares de los jubilados, porque también los jubilados están ahorrando en dólares en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero el gobierno está manoteando también los dólares. Por favor, Jorge, ahí tenemos 57 millones de dólares, perdón, 57 millones de dólares hoy también, hoy también. ¿Y sabés cuál es la tasa que le van a pagar a los jubilados por haber prestado 57 millones de dólares? Es a cero. En pesos le dan 63% y en dólares le dan cero. A los bancos le dan el 72%. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta quién maneja el país? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de este país?
Los verdaderos dueños de este país son los únicos beneficiados con todo este modelo de destrucción al pobre y al trabajador. ¿Sabés qué dijo el canciller argentino? Mirá lo que dijo el canciller argentino. Mirá si son caraduras. Yo iba a decir un término un poquito más duro, pero el canciller Forit confirmó que en la Argentina ya no hay más dinero disponible. Afirmó que todo lo que el gobierno niega o esconde, no hay más plata en el Banco Central ni en la ANSES. Escuchá, lo dice él mismo. Ni en el Banco Central ni en la ANSES no hay más plata. Mirá esta frase. Ahora ni el Banco Central ni la ANSES tienen recursos para sacarles. ¡Para sacarles! ¿Qué quiere decir sacarle, Forit? ¿Qué quiere decir? Le han sacado absolutamente todo a los jubilados. Otra cosa que no tuvo nunca discusión, vamos a leer un artículo de Juan Ignacio Guarino. Se refiere a los bolsos de López, los famosos bolsos de Lópezito. Tanto que los hechos sean de esta forma o la sentencia corresponde al cambio de viento, solo es una demostración más de la justicia argentina y los comunicadores del sistema al que rinde pleitesía la mayor parte de la población. El mismo Tribunal de Justicia que en su momento lo condenó, ahora determinó en la sentencia que José López inventó que los bolsos con dólares pertenecían a Cristina Fernández. Así lo establecieron en un apartado en el que dan cuenta del inverosímil descargo del imputado y exsecretario de Obras Públicas. En su momento, José López declaró y los medios tergiversaron su declaración para incriminar a la expresidente. En su declaración, como arrepentido, López manifestó: creí que el dinero era de Cristina. No obstante, en alguno de los medios de mayor alcance del país, sus dichos fueron manipulados con una clara intencionalidad política. En La Nación, Joaquín Morales Solá publicó que José López declaró que los dólares del convento eran de Cristina Kirchner, sin dar cuenta que el imputado manifestaba que se trataba de una creencia, no de una certeza. También Carlos Pañi escribió en su momento que José López, por ejemplo, confesó que los 9 millones de dólares que revolvió tras el muro de un convento eran de su antigua jefa. Unos pocos días atrás, La Nación insistió que la supuesta frase de López manifestando que el dinero era de Cristina Kirchner. Recientemente se conoció la sentencia de la condena al exsecretario de Obra Pública. En ella los jueces determinaron que el relato de López es inverosímil, que acomodó su narración a la coyuntura política y que esto permitirá su inclusión en el programa del arrepentido con la protección del gobierno de Mauricio Macri. En la sentencia, los jueces incluyeron un apartado del título algunas consideraciones con relación al inverosímil descargo del imputado José Francisco López, en lo que detallan que el condenado dio distintas y disparatadas versiones sobre el hecho delictivo. En la última de ellas inventó que los bolsos eran de Cristina Fernández, con la intención de involucrar a la actual senadora nacional, en lo que fue una operación conjunta con el gobierno nacional y otros medios afines. En el apartado, los jueces Grunberg, Basílico y Michelini expresaron: entendemos que las versiones que fue proponiendo López no han sido más que para mejorar su situación, pues ha quedado claro que el imputado iba ajustando su defensa a medida que transcurría el juicio y se producía la pena. Ello, sumado a la coyuntura política nacional, que no puede desconocerse, intentó utilizar a su favor. Concretamente se trata de la cuarta versión que brindó López sobre el origen de los bolsos llenos de dólares. Según esta versión, había recibido los bolsos de Fabián Gutiérrez, un ex secretario de Cristina Fernández, que ya llevaba 10 años sin trabajar con ella. Si me llamaba Fabián Gutiérrez era porque Cristina así lo había indicado. Fabián era Cristina. Yo me preguntaba en ese momento por qué me habían elegido a mí. Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella. Por eso le hice el caso. Fue así como me dirigí al convento y sucedió todo lo que es de público conocimiento. No obstante, los jueces determinaron que esa versión el imputado López no pudo sostenerla durante el debate con prueba que la respalde, pues fue claramente realizada aprovechando un contexto político que le permitía, pero en el momento de su declaración, acomodar su situación procesal y eventualmente poner en duda el origen del dinero. Además,
explicaron lo que claramente intentó López fue desviar la atención, lo que no logró, y no quedan dudas entonces acerca de que López era el tenedor y propietario de todo el dinero. El mismo juez José Grunberg había adelantado datos en este sentido que tuvieron escasa, si no nula, repercusión mediática. Aún así, evitaron investigar el origen del dinero de los bolsos que originó que López sea condenado por enriquecimiento ilícito. Las distintas versiones de López sobre el dinero mal habido. Durante la etapa de instrucción en la causa, manifestó ante el juez Daniel Rafeca que la plata había estado escondida en su casa bajo un tanque de agua. Además, en la causa que enfrentó por la tenencia del arma, manifestó que se trataba de una conspiración del kirchnerismo, de la que era poco más que una víctima. También el 10 de agosto de 2018 habló ante el tribunal que finalmente lo condenó y expresó que era plata de la política sin brindar ulteriores detalles. Finalmente, el 4 de octubre de 2018 aseveró que creía que el dinero era de Cristina Fernández, ya que se lo había entregado Fabián Gutiérrez. Según el juez Grunberg, es evidente el cambio de las declaraciones de López tras ser acogido como imputado, colaborador o arrepentido. Y lo que se sabe, off the record, es que de los 9 millones de dólares, 3.200.000 salieron del Banco Finansur, vinculado al tesorero de Boca Juniors. Y el resto proviene de Odebrecht, sociedad con IEXA. Esto es real. Lo demás, los jueces pueden estar cambiando de viento, no es la verdad. Ahora, López dio 4 explicaciones diferentes, eso está documentado. El experto informático Javier Esbaldone es uno de los principales opositores a la instalación del voto electrónico en la República Argentina. Y además uno de los primeros en mostrar las falencias del sistema de escrutinio para estas elecciones presidenciales que programó la empresa Starmatic a pedido del gobierno Mauricio Macri. El martes pasado fue detenido de manera sorpresiva y hubo contradicciones sobre su paradero. Pudo estar en los tribunales de Comodoro Pi o en las instalaciones policiales de la porteña calle Cavia. Según algunas informaciones, la detención estaría ligada a la difusión de filtraciones de datos de efectivos de la Policía Federal. Sin embargo, esto tampoco está confirmado y lo único concreto es que fue detenido por averiguación de antecedentes. Toda la historia de la Gorra Leaks es un papelón gigante para el Ministerio de Seguridad, un desastre en materia de seguridad informática y manejo de data, pero allá la demoran al mensajero, denunció Beatriz Bucinche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Es la hora del apriete, ¿eh? Desde Día Libre agregaron: confirmamos que Javier Esbaldone está demorado, se desconoce su situación procesal y su paradero exacto en este momento. Hoy a un acto como esto se lo puede llamar de cualquier forma. Yo siempre lo conocí como un apriete. Hay un artículo de la Política Online. Así como Mauricio Macri piensa huir del país hacia un destino europeo si pierde las elecciones, ahora trascendió la versión de que el jefe de gabinete había aprovechado el vínculo con el ex embajador de la gestión Obama en Argentina para pedirle como favor que le consiga un lugar para estudiar en alguna universidad de Estados Unidos. Según una nota del portal La Política Online, Peña le pidió a Noak Mamet, ex representante norteamericano en Argentina, que le gestione una maestría en alguna prestigiosa universidad de Estados Unidos. La beca de Peña sería uno de los temas que más suena por estas horas en el PRO y en la Casa Rosada a la hora de hablar del futuro de las principales figuras del macrismo en caso que se ratifique el triunfo de Alberto Fernández en las generales del 27 de octubre. Mamet fue el embajador de la administración de Barack Obama en Buenos Aires durante su presidencia y coincidió un año con la gestión de Macri. Allí construyó una buena relación con los funcionarios PRO, entre ellos Peña, que le llevó casi a militar la causa macrista. Tanto le gustó a la Argentina a Mamet que no se quería volver a Estados Unidos hasta el triunfo de Donald Trump a fines de 2016.
Por eso, según el mismo artículo, Peña lo contactó antes de las primarias de agosto para ver si Mamet podía allanarle el camino a una maestría en Estados Unidos. Se trataría de un camino similar al planificado por el propio Macri, que piensa en un destino alejado de la Argentina si pierde las elecciones. De hecho, la primera dama Juliana Aguada viajó recientemente a Madrid, donde con la excusa de ver a Soledad Pastorutti habría ido a buscar casa. Hace meses se corre el rumor que indica que una de las hijas del presidente ya había comprado la casa para su padre en la capital española. Como ratas. Quiero leer unas cositas de la caravana de Si Se Puede. Yo cuando comencé a ver las concentraciones de Macri en su recorrido por el país, vi que se pasaban fotos tomadas en planos cortos y no había aéreas, y comencé a desconfiar. Voy a explicar un hecho claro. En una hectárea o manzana, todos apretujados, entran 50.000 personas. En el caso de las plazas hay que descontar árboles, fuentes, documentos, monumentos, etc. No se consiguen fotos de todos los actos, pero con 2 o 3 vemos el engaño. Veremos esta de Junín, bien demostrativa de los dos planos. En realidad hay alrededor de 1.500 personas. Fíjese las referencias que ponen en la foto. Ahora vean ese video de la ciudad de Posadas. No hay más de 3.000 personas. Vamos acá, sí, San José presente, Garupá presente, Candelaria se presente si se puede, Campo Grande si se puede. Santa Ana presente. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Pasará presente. Aigato Paramato presente. Vean la Barría, donde después de casi un siglo cerró la cementera Loma Negra, el símbolo de la ciudad y uno de la Argentina. Vemos ahora el caso de Tucumán, que fue tomado como el gran espaldarazo que la convenció de que se puede. La ciudad de San Miguel de Tucumán obtuvo en las PASO 108.000 votos, en una ciudad que tiene 800.000 habitantes, sin contar el resto de los pueblos que están a menos de 100 kilómetros. La Plaza Independencia tiene 1 hectárea y ninguno de los 4 calles que la circunda es avenida. Por lo tanto, si descontamos la frondosa arboleda y los monumentos, no creo que entren 60.000 personas. Observen bien, miren hacia el fondo, que no llega ni a la mitad de la plaza en diagonal, pues el palco está en la esquina de la catedral. Yo no veo más de 20.000 personas. En esta ciudad se dio la situación de que Mauricio, al igual que un papa emulando a Jesús, besó los pies de una señora que ella misma llamó el beso de la patria. ¿Pero quién es Manuela Ledesma, la receptora del beso de la patria? Fue militante durante más de 20 años en Fuerza Republicana, el partido político que devolvió a la gobernación al ex gobernador militar, general Domingo Bussi. Una vez le tiró huevo a Pablo Walter, que apenas salió electo diputado se fue con Ricardo López Murgi. Es que ella estaba muy ligada a Fuerza Republicana, al partido general Bussi. Incluso fue empleada municipal durante el busismo en los 90.
Por otro lado, los municipales de Neuquén denunciaron públicamente que están siendo obligados a participar del acto de campaña que realizará esta tarde el presidente Mauricio Macri. Desde Citramune, el sindicato que los agrupa, también indicaron que su dirigente Santiago Baudino fue sobreseído en la causa que se inició por cortar una calle. Ambos hechos fueron comunicados esta mañana en una conferencia de prensa y aseguraron que la Subsecretaría de Obras Públicas, Manuel Bruno, envió mensaje por WhatsApp a los contratados advirtiéndoles que su pase a planta permanente depende de su participación en el acto de Si Se Puede. Los que venían a terminar con la vieja política, ¿no? No olvidemos que en el acto que hubo en Barranca Belgrano se filmaron montones de colectivos estacionados en las veredas, a un par de cuadras de la estación. Ahora quiero hablar de un par de tomadas de pelo. Cuando la novedad trascendió a las puertas del edificio del ANSES y se instaló en el recinto del Consejo Deliberante Capital en la provincia de San Juan, nadie quedó al margen de la sorpresa, el asombro y en algunos casos un dejo de indignación. Es que la noticia resulta inédita, al menos a nivel local e insólito a nivel nacional. Con 38 años y a 2 meses de finalizar su mandato, el edil por el PRO, Gabriel Antonio D'Amico, inició su trámite jubilatorio por discapacidad, alegando que su rol como funcionario público le agravó una enfermedad persistente producto del fuerte estrés que conlleva su gestión. El concejal por el PRO sanjuanino, que pertenece al Consejo Deliberante del Departamento Capital desde 2015 y es hijo de un famoso líder sindical, inició los trámites en el ANSES para solicitar la jubilación por anticipado una vez que finalice su mandato el 10 de diciembre próximo. El político de la Alianza Juntos por el Cambio padece colitis ulcerosa, una enfermedad autoinmune que afecta al intestino grueso, le produce hemorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia. Y además indicó que tiene un marcapasos por una patología cardíaca, trombosis y alta miopía. La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver, aseguró el diario sanjuanino. Todo eso se lo agarró en 4 años de estar de concejal. Vemos las fotos. ¿Sabes cuánta gente estos 4 años no ha comido y no tiene cómo reclamar una jubilación de privilegio? Vamos a ver otra tomada de pelo. El gobierno presenta como un gran logro la lucha contra el narcotráfico. Veamos. Sergio Barisco, intendente de Paraná de Cambiemos, está procesado por narcotraficante. El ciudadano Totti Flores, dirigente de Cambiemos, preso por narcotraficante. El primo de Taracay es ministro de Economía de Macri, preso por narcotráfico. La dirigente de Cambiemos de Misiones, Dana Báez, fue presa en Brasil por narcotráfico. El hijo del diputado Troncoso de Cambiemos fue preso por narcotráfico. Cintia Gavarro, asesora de Tagliaferro, intendente de Morón y ex de Vidal, está presa por narcotráfico. El concejal Gainza de Paraná, procesado por narco, y el sobrino de Stolbizer, procesado por narco. En la provincia de Vidal desaparecen 850 kilos de marihuana que fue comida por las ratas. La cocaína secuestrada por Gendarmería se transformó en yeso. Vitarini, funcionario de Cambiemos en Bahía Blanca, detenido por entrar droga a una cárcel. Los hermanos Lanata, que fueron los que acusaron a Aníbal Fernández, estaban presos por narcotraficantes. Se escaparon de la cárcel enfocando un 147 a pleno asumió Vidal. En la provincia de Vidal mueren 3 oficiales de la bonaerense en tiroteos con federales por sospecha de narcotráfico. Carrió y Jorge Lanata llevan a un narco a tomar la merienda a la casa de Carrió y salen todos los medios. El narco Fernando Gastón Pá Acuña, que está preso, aportó a la campaña de Vidal. Sergio García, asesor del diputado chaqueño de Cambiemos, Carlos Ulrich, preso por tener 1 tonelada de cocaína. Silvia Zampal, consejera escolar de San Pedro por Cambiemos, presa por narcotraficante.
el asesor de Lustó preso por narco, el chofer de Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, preso por narco. El avión de Macri regresa a España y encuentra 68.000 dosis de éxtasis. Eso no quiere decir que los otros sean carmelita descalza. Pero estos están todo el día cacareando, que el gran logro de su gestión es la lucha contra el narcotráfico. Hay un pequeño muestra, siempre hay que tener las cosas pequeñas, que son símbolos de lo que se viene, de la dictadura que se viene. Curar, aliviar, acompañar, nunca matar. Nos remite a las palabras del médico Leandro Rodríguez Lastra, condenado en mayo pasado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Rodríguez Lastra trabajaba en un hospital público en 2017, de cuando data este caso, y se negó a practicar un aborto a una paciente que cursaba un embarazo no deseado de más de 20 semanas. De más de 20 semanas, de acuerdo a este detalle. Con un bebé vivo de 500 gramos de peso. Por considerarlo riesgoso para la madre. La mujer más tarde informaría que su gravidez era producto de una violación. Habiendo ingresado al hospital con riesgo de vida, con fuertes dolores y contracciones por haber ingerido pastillas abortivas, fue estabilizada. Cuando llegó a los 7 meses y medio de gestación, tal como lo dispuso la Junta Médica, dio a luz por cesárea y el bebé fue dado en adopción. Cabe destacar que la conducta del médico no sería sancionada si hubiese ejercido su profesión en un instituto privado. Es que de lo que parece que se trata en realidad no es de perseguir un cumplimiento de los deberes como funcionario de un hospital público, sino de atacar el ejercicio de la objeción de conciencia de quien quiso salvar 2 vidas, no eliminando una. Recordemos una vez más que se ha defendido la objeción de conciencia como la defensa que una persona opone a la exigencia de cumplimiento de un deber legal, con fundamento en que acatar la norma que se le impone violenta las creencias de quien lo objeta porque choca con sus convicciones más íntimas. No existe una norma que sancione la conducta de oponerse a realizar un aborto. El mentado caso FAL, que se escribe como fundamento, como todas las sentencias de la Corte Suprema, rige solo para ese caso. Y el cuestionado protocolo que dictó el más alto tribunal del país a este respecto no es una ley de la nación, por lo cual no existe un derecho a abortar. Por lo tanto, el médico no impidió ni cercenó derecho alguno de la paciente. Es sabido que en nuestro sistema jurídico la vida humana existe como tal desde el instante mismo de la concepción. Nuestra Constitución Nacional y la propia Constitución de Río Negro, provincia donde ocurrieron los hechos, consagran expresamente este derecho. Este es el bien supremo por proteger. Es necesario recordar que la forzada interpretación de la Corte en el caso FAL esgrime de que toda situación de violación abre la posibilidad de la inimputabilidad de la víctima con voluntad de abortar. Pero el juez del caso que nos ocupa parte de un supuesto no demostrado, pues nunca se acreditó la violación. Lo que la ley penal prevé es una excusa absolutoria, lo que quiere decir que quien aborta en caso de violación no es punible. Pero esa exhibición de pena no le quita el carácter ilícito a la conducta abortiva. Abortar es un ilícito, por más que la madre pueda no ser punible. Por eso no se puede obligar a nadie a abortar, pues nadie puede ser obligado a actuar ilícitamente. El médico no estaba obligado legalmente a seguir el mencionado protocolo, mucho menos frente a una objeción de conciencia como la esgrimida, ejerciendo un derecho humano que no es posible restringir. Cuando nuestra Constitución reserva a Dios las acciones privadas de los hombres y las considera exentas de la autoridad de los magistrados y sostiene que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, establece garantías del ciudadano que deberían aplicarse a Rodríguez Lastra. Se acusa también al médico, convencido de su inocencia, de no mostrar arrepentimiento al afirmar que lo volvería a hacer, marcando una fidelidad para con sus propias convicciones que no pocos encarnan a la hora de ejercer su libertad en el ejercicio profesional.
El juramento hipocrático obliga a los médicos desde el siglo V a.C. y por otro lado la ley gregoriana permite abortar hasta la semana 20, cuando la ecografía confirma un embarazo de más tiempo, y este caso era más de 20 semanas. Esta es la dictadura que se viene en la Argentina. Cuando hablo de los controles chinos, algunos dicen que se trata de conductas impropias para la vida de la sociedad, como justificando lo que hacen los chinos. Pues de esa forma comienzan a cercenar las libertades. Los ciudadanos chinos que deseen instalar internet en sus casas o en sus teléfonos inteligentes deberán someterse a un proceso de reconocimiento facial por parte de la autoridad china para probar sus identidades, de acuerdo con la nueva regulación. Esto es significativo porque ahora el gobierno chino usará internet para calificar a los ciudadanos en función de su comportamiento diario en línea. Y si esto no fuera suficientemente malo, los científicos chinos han desarrollado recientemente una cámara de nube de 500 megapíxeles con inteligencia artificial que es capaz de capturar panorámicamente todo un estadio con la capacidad de apuntar a un solo individuo en un instante, informó Global Times. También existe la tecnología G2, con sede en Shanghái, que ha evolucionado en la industria del reconocimiento facial al poder identificar a una persona en cuestión de segundos desde una base de datos de personas, incluso si solo su cara parcial es visible. Pero resulta que no es solo el reconocimiento facial lo que nos debe preocupar. DHS tiene un nuevo sistema de reconocimiento llamado HART, el sistema Homeland Advanced Recognition Technology. Es el nuevo sistema de identidad alarmante que está implementando el Departamento de Seguridad Nacional. Permitirá que la agencia mire más allá de los 3 tipos de datos biométricos que hay hoy en día: cara, iris y huella digital, para identificar a las personas a través de una variedad de otras características como huellas de palma, cicatrices, tatuajes, marcas físicas e incluso sus voces. A medida que HART se establezca, el viejo dicho "puedes correr pero no puedes esconderte" va a parecer cada vez más cierto. El DHS está encantado de hasta qué punto el nuevo sistema puede llevarnos a vigilar a los estadounidenses. El futuro llegó, señores. Vamos a terminar. El domingo pasado nos quisieron meter un debate y lo que se vio fue una pulseada entre 6 candidatos que tenían bien en claro a dónde podían buscar votos. Por lo tanto, se observó que no se machacó tanto sobre la economía, punto débil de Macri, como si hubiese un acuerdo previo, sin agresiones entre Fernández y Labaña, quedando en el aire una futura alianza, en fin, una demostración de la situación política actual. Algo que llama la atención es que en su campaña Macri está consolidando su tercio y ahondando la grieta. En una persona que no le importa absolutamente nada, suena como a dejar el terreno minado para el futuro. La sociedad argentina está dividida en 3 tercios: uno que apoya a Macri, otro al peronismo y un tercero oscilante por la situación del momento que se inclina, según las necesidades de estado de ánimo, de un lado a otro. En 2015 llevó Cambiemos al poder y hoy a los Fernández. Ese tercio hoy está totalmente desencantado con Macri por la pérdida de su poder adquisitivo, cierre de negocios, caída socialmente. ¿Qué va a acontecer cuando los Fernández no le den respuestas a sus reclamos? Ya todos los economistas del sistema dicen que 2020 no será diferente a 2019. Comenzó a moverse el lobby de la deuda externa. Absolutamente todos, incluido Guillermo Moreno, que habló de los 200 familias, claman por un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Dónde están los que hasta hace poco hablaban de la deuda ilegítima y fraudulenta? Macri la hizo más ilegítima y fraudulenta. Se repite lo de 1983. El sistema estaba cagado en las patas que Alfonsín no hiciese lo de Costa Rica, cuando no reconoció una deuda contraída por una dictadura.
Pero el padre de la democracia, a pesar de sus promesas de campaña, la reconoció. Saben que el acuerdo con el fondo hace agua por todos lados y que la deuda contraída por Macri raya la ilegalidad. Por eso apoyan al kirchnerismo, que fue un pagador serial. Jamás la cuestionó. Dan vergüenza ajena a los argentinos. Reitero la duda. ¿El tercio que oscila de un lado a otro se revelará si situación no mejora? Es probable. Muchos votan con un broche en la nariz, lo que significa que no es abundante la paciencia. ¿Se juntarán con el Celsius de Macri cargado de odio? ¿Será ese el juego del sistema? ¿Tenerlo consolidado para el momento que le reviente a otro que se define como no liberal? Porque los liberales son como el corcho, flotan siempre, preparan todo para que le reviente a otro. La llave del juego la tiene Cristina. Es la más avesada de los que están en el tapete. Por ella puede ser Alberto Fernández presidente. Pregunto, ¿se inmolará en el estallido de una economía sin salida? ¿O será la presidenta de la Cuba de América del Sur? Buenas noches.